Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Te adoramos, Jesús. No hay otro nombre igual como tú. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Cielos declaran, gloria proclaman, resucitas en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre
¿Qué tal? ¿Cómo están, Iglesia Valle? Familias, personas que vienen acompañándonos en estas transmisiones, sean bienvenidos todos. La verdad es que, vuelvo a repetir, siempre es una alegría, es un gozo poder estar reunidos como iglesia a través de estos medios, ¿verdad? De alguna forma el Señor no permite que su iglesia se pare, sino que continúe. Y qué bueno que estás tú con nosotros, la verdad, nos llena de gozo y de alegría el poder recibirte en estas transmisiones, poderle darle la gloria y la honra a nuestro Dios poderoso. Como siempre te digo, cuando tú vienes con un corazón a alabarle y escuchar su mensaje, te aseguro que no te vas con las manos vacías, amén, porque Dios es más que suficiente en nuestras vidas. Y por cierto, ¿cómo pasaste la Nochebuena, la Navidad? ¿En compañía de tu familia, de los tuyos? ¿Estuviste con el Señor? ¿Estuviste celebrando el nacimiento de Jesús? Gloria a Dios. Qué mejor momento, decíamos, para compartir a Jesús que el tiempo de la Navidad y este tiempo que estamos viviendo. ¿Ok? Así es que seamos bienvenidos. ¿Te parece si iniciamos con una oración? Vamos a ponernos en manos de Dios como siempre. ¿Te parece? Ok, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que este día, Señor, sea tu Espíritu Santo, Padre, el que hable a nuestras vidas, Padre. Estamos deseosos de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues te mandamos nuevamente un fuerte abrazo. Estamos el día de hoy festejando, ¿verdad? Estamos a unos horas, a unos minutos de festejar un año nuevo. Estamos recibiendo este 2021. Y hoy fíjate bien, el Señor, mientras nosotros orábamos para ver qué es lo que el Señor quiere hablar a su pueblo, a sus hijos, a Valle y a cada familia y persona que están escuchando este mensaje en cualquier momento, ¿sabes? Había una frase importante que el Señor nos daba para este momento, para recibir el día de hoy como familia el año 2021. Y entonces esta serie te titula, fíjate bien, te la tienes que creer. Dile al que está a tu lado, te la tienes que creer, te la tienes que creer para este 2021, ¿ok? Y vamos directamente a la palabra, ¿te parece bien? Vamos a la palabra, mira, déjame saltarme esto y te voy a hablar, la semana pasada, ¿verdad? Estábamos hablando precisamente de lo que hizo el rey David, ¿te acuerdas? En esa cueva de Adulán, en esa cueva donde recibe a 400 hombres afligidos con un espíritu opacado, con un espíritu, ¿verdad? Que se lamentaba, en donde para ellos o para la mayoría ya no había una esperanza más. Pero déjame decirte que esos 400 hombres de David, una vez que conocen al ungido de Dios, que en este caso es David, ¿qué crees? Hay algo impresionante. Se empiezan a dejar liderar por David y David los lleva a un punto donde estos hombres empiezan a creer en ellos y empiezan a creer en un Dios poderoso. O sea, se la creen y fueron transformados en hombres valientes. Wow, ¿no? Qué interesante esta situación. Y yo te quiero llevar a la lectura, no sin antes pedirte, por favor, fíjate, este tipo de mensajes son mensajes muy importantes por tanta necesidad que hay, especialmente en estos tiempos de pandemia, en esto que estamos viviendo a nivel nacional, pero también a nivel mundial, ¿sabes? Entonces yo te pido que tú compartas este mensaje, que le digas a aquellas personas que Dios ha puesto en tu corazón para compartir de Jesús. Hey, ya iniciamos, mira, ven, conéctate para el mensaje que Dios tiene para tu vida hoy, que seguramente te va a edificar a ti y a las personas que tú invites. Y vámonos directamente entonces, ahora sí, vamos a la escritura. Mateo, por favor, acompáñame, abre tu Biblia, abre tus sistemas electrónicos, teléfonos, computadora, lo que quieras, en Mateo capítulo 9, verso 2 al 8. Y mientras tú estás localizando esta escritura, déjame decirte, ¿verdad?, que la semana que viene vamos a regresar, por ejemplo, ahora sí, a lo que antes teníamos en el horario, ¿verdad? Vamos a, por ejemplo, la oración vuelve a darse los miércoles a las 8 de la noche. El día jueves de la semana que viene empezamos nuevamente a transmitir a las 8:30, a las 7:30 de la noche, y los domingos con horarios de 9 y 2. Ok,
El día de hoy estamos transmitiendo como Año Nuevo y el domingo también tenemos de 9 a 12. De hecho, los domingos no se han modificado para que tú conozcas esta información y la puedas también compartir con aquellos que has invitado, o tú que vienes escuchando estas transmisiones, nos sigas. Entonces, estamos ahí en la lectura, Mateo 9, del 2 al 8. ¿Qué dice? Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Fíjate bien esta escritura, ¿cuántas veces no la hemos leído? ¿A poco no? ¿Cuántas veces tú y yo no hemos leído esta escritura o lo hemos escuchado? Y a lo mejor tú, familia, persona que nos vienes acompañando, es la primera vez. Fíjate lo que Dios nos dice el día de hoy, ¿verdad? Para ti, para mí, en medio de esta situación, que más que nunca, te vuelvo a repetir, necesitamos conocer de Dios y ser guiados por su Espíritu Santo. Entonces dice, unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. En esta nueva traducción viviente estoy leyendo Mateo 9 del 2 al 8, empezando por estos primeros 2 versículos. Qué tremendo, ¿no? De repente, ¿qué vemos en el contexto? Vemos a un hombre paralítico que de repente unos hombres lo llevan ante la presencia misma de Jesús. En otros evangelios inclusive dicen más detallados que estos hombres iban cada uno, ¿verdad?, de los extremos de la camilla sosteniendo al paralítico, y que inclusive para poder ver a Jesús tuvieron que abrir el techo de esa casa. Entonces seguramente esos hombres han de haber sido los discípulos directos de Jesús, ¿verdad? Tal vez Pedro, tal vez Juan, etcétera, ¿ok? Que son los que realmente conocían lo que venía haciendo este hombre llamado Jesús en estos tiempos maravillosos, que enseñaba, que hacía milagros y que sanaba a las personas. Entonces, cuando vieron este paralítico, dijeron: en este instante vamos a llevarlos ante la presencia de Jesús para que Jesús los sane. Por eso aquí dice, fíjate, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y sabes que esta palabra la compartía en mi casa, cuando Dios me la ponía con varones de la etcétera, y la verdad es para hoy. Sabes, aquí hay una palabra que me encanta y que dice lo siguiente: ánimo. Este hombre paralítico seguramente era un hombre pecador, ¿sabes? Era un hombre que ya no tenía mucha expectativa de vida, y lo hemos comentado tú y yo aquí en Valle. Era un hombre que realmente pues ya estaba para vivir lo que viniera. Ya no había un futuro, ya no había una esperanza, ya no habían muchas expectativas de vivir la vida plenamente. Y de repente se encuentra con estos discípulos de Jesús, o con estos hombres que lo llevan ante la presencia de Jesús mismo. Y aquí dice, al ver la fe de ellos, fíjate, Jesús le dijo al paralítico: ánimo. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que realmente necesitaba el paralítico a primera vista? Pues su recuperación, su sanidad, ¿a poco no? Y fíjate cómo el Señor le dice: ánimo, ánimo, dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: es una blasfemia, ¿acaso se cree Dios este hombre? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, dice el 4, así que les preguntó: ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en su corazón? ¿Qué es más difícil decir: tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina? Y dice Jesús: así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. Y sabes, de esta escritura nace lo que hoy quiere hablar Dios a nuestro corazón en pleno, ¿verdad?, en plena víspera de recibir el año que viene. Y es que el Señor lo que nos quiere decir es que nosotros tenemos que recibir el año 2021, ¿verdad?, creyéndonosla. Fíjate bien, uno de los sinónimos de ánimo, ¿sabes qué significa? Que tú te la creas. Y entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a este paralítico?
Fíjate lo primero que dice. Al ver Jesús la fe de estas personas, le dice entonces ahora al paralítico el Señor, ánimo. En otras palabras le está diciendo, te la tienes que creer, hijo. Te la tienes que creer porque tú necesitas, ¿verdad?, creértela para levantarte y caminar. Pero lo primero que te digo es, tus pecados te son perdonados. Y antes que eso te digo, ánimo. Oye, el Señor nos viene a traer ánimo, pero ese ánimo representado hacia que tú y yo no la tenemos que creer. Y sabes, una de las cosas que hoy en día necesita la gente es transmitir ese ánimo a sus vidas. Por todas las circunstancias, la falta de empleo a veces, por la incertidumbre, por las muertes, por todas las desdichas que están pasando en este momento. Y hoy más que nunca, esta gente necesita escuchar tuyo y mío palabras de ánimo, empezando, claro, por nosotros mismos, por nuestra casa y a donde quiera que el Señor nos lleve. ¿Qué te parece? Entonces, ¿cómo se da este ánimo? ¿Cómo la gente se le empieza a creer? Por la fe de ellos. Fíjate nada más cómo la fe tuya y mía mueve montañas, hermano. Fíjate cómo la fe, o sea, en creerte lo que Dios diga, te la tienes que creer, ¿verdad? Te la tienes que creer como hijo de Dios, que hoy tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo para transformar vida, empezando por nuestra casa. La verdad, uno se queda maravillado al ver la fe de ellos, dijo el Señor. Al ver la fe de ellos, eso es lo que mueve el ánimo, eso es lo que mueve también a otras personas a fe. Wow, Señor. Y luego, ¿qué sucede? Dice el Señor, fíjate, el Señor Jesús, cómo también se la creía, cómo él realmente era un hombre que creía lo que estaba ministrando, lo que su padre le hablaba en secreto cuando él iba y oraba, porque Jesús, como lo hemos mencionado, como debes de saber, oraba en todo momento, antes, después, en las madrugadas, el Señor siempre se apartó un tiempo para estar en comunión con su Padre. Wow. Y ahí es donde él tomaba fuerzas para creerse. Porque fíjate cómo le dice el Señor Jesús a los maestros de la ley religiosa. ¿Sí? Cuando dice los maestros de los fariseos que dicen, blasfemia, este hombre se cree Dios, ¿cómo se atreve a perdonar pecados? Y entonces, ¿qué les dice Jesús? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina o sanar una persona? Así que dice el 6, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Sabes? El Señor estaba declarando la palabra sobre la vida. Estaba diciendo, ¿verdad? Te ministro en este momento esa sanidad. Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Te das cuenta cómo Jesús mismo era un hombre que se la creía? Yo no sé, mira, si en tu vida de repente tú te tienes que dar cuenta de que te la tienes que creer. ¿Cuántas experiencias tú y yo no hemos vivido en esta vida? ¿Cuántas experiencias? Porque yo preguntaba, bueno, ¿cómo se hace un buen plomero? ¿Cómo se hace un hombre especialista en la electricidad? Pues cuando empieza de niño, ¿no? Cuando empieza de niño a descubrir sus habilidades, tal vez no la sepa, o a ver un gusto porque el padre lo hace o porque alguien le mostró cómo se hacen las cosas, y el niño empieza a desarrollar esas habilidades hasta que se vuelve un especialista de la electricidad, de la plomería o de muchos negocios. ¿Sabes? En pocas palabras, cuando se le empieza a creer es cuando desarrolla todo su potencial. Amén. Y aquí podemos ver lo que nos dice el Señor. ¿Cómo le dice este paralítico? Ánimo. O sea, te la tienes que creer, porque por la fe de ellos, hoy yo te digo, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué bendiciones tener gente así a nuestro alrededor, ¿sí o no? Qué bendiciones que la gente que realmente seguimos a Jesús nos creamos quiénes somos, que somos hijos de Dios, que somos sus discípulos, que somos sus embajadores para establecer el reino de los cielos en este momento, porque tenemos el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de la tumba, hoy lo tenemos en nuestras vidas. Y mira, vamos a ver la historia de otro hombre que se creyó en su vida. Amén. Vamos al primer libro de Samuel, ¿te parece bien? El
capítulo 17, los versos 32 al 37. Y vamos a hablar nuevamente de David. ¿Sabes? David era un hombre conforme al corazón de Dios, sí, pero David era un hombre que se la creyó. Como cuando alguien te dice en la calle, oye, te quieres mucho, ¿verdad? ¿Te la crees? Claro, claro que me la tengo que creer, porque hoy dice la Escritura, ¿verdad? Que soy un hijo de Dios, que soy un hijo del rey y que debo de acostumbrarme a vivir como hijo de un rey poderoso. Fíjate nada más qué hermosa palabra para estos inicios de año, ¿no? ¿Cómo le das ánimo a la gente? ¿Cómo la levantas? Con la fe. Por eso es importante que tú y yo escribamos ahorita ahí en los mensajes los testimonios que Dios ha hecho durante todo este año. A mí el Señor me levantó, yo tenía un trabajo regular y el Señor me lo mantuvo, me dio la provisión o me hizo ir a otro nivel. El Señor me muestra que en esta relación que tuve en este tiempo, hoy crecí en una relación con Dios. Qué hermoso, ¿no? Esta escritura que muchos también hemos leído. Mira, fíjate lo que dice Samuel, capítulo 17, 32 al 37 solamente. Acuérdate que en ese momento el rey David es un joven que apacienta, ¿verdad? Un rebaño de ovejas. Y de repente sus dos hermanos tienen que ir a la guerra con el rey Saúl porque los filisteos están en guerra contra ellos. ¿Y qué dice el papá de David? Ve que sus hijos mayores se van y entonces le dice a David, que es el más chico de los hermanos: David, ven, deja un ratito ahí tus ovejas, ¿verdad? Y llévale comida a tus hermanos para ver cómo están. Y entonces cuando llega el rey David, se encuentra, ¿verdad?, ya a los filisteos de un lado y al pueblo de Israel con el rey Saúl del otro lado, ¿no? Y entonces se da cuenta que hay un gigante que está amenazando, ¿verdad?, al pueblo de Israel. ¿Te acuerdas cómo sale Goliat y dice: dejémonos de tonterías, que venga su mejor hombre a pelear conmigo? Un hombre como de 3 metros, imagínate, ¿no? En donde yo creo que los israelitas lo vieron y dijeron: wow, este hombre, ¿verdad?, es poderoso, las circunstancias y las apariencias son enormes. Y entonces nadie quiere enfrentarlo. ¿Y qué es lo que hace David? Un joven, fíjate, un joven pastoril, ¿verdad?, pastor de ovejas, de repente se le acerca y le dice en el 32 al famoso rey Saúl: no se preocupe por este filisteo. Le dijo David a Saúl, al rey Saúl: yo iré a pelear contra él, yo iré a pelear contra él. Entonces, ¿qué le dice el rey Saúl en el 33? No sea ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero fíjate David cómo tenía eso en su corazón. Pero David insistió. Fíjate bien, aquí está el argumento de David: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Qué tremendo, ¿no? ¿Te das cuenta cómo esto de que te está hablando Dios a tu vida y a mi vida, de que te la tienes que creer, es que te tienes que querer? ¿Qué posición tenemos en el reino de Dios? Somos hijos de un rey, ¿sabes? Tenemos que acostumbrarnos a vivir como hijos de un rey poderoso. Wow, y mira, esto del ánimo no es para que yo te venga a decir ánimo, ¿no? Como los optimistas, échale ganas. No, el que tú te la creas es lo que Dios ha hecho en tu vida, desde que te convertiste hasta el día de hoy, e inclusive antes de que tú nacieras. Dice, ¿verdad?, Jeremías 1:5, dice el Señor: yo te conocí antes que te conociera tu mamá. Desde el vientre de tu madre te formé y te puse nombre. Mío eres. ¿Entiendes esto? ¿Viste cómo un hombre como David se creía su posición? Te vuelvo a repetir, como antes te dice algunas personas que: oye, ¿te crees mucho? Pues la verdad sí.
porque lo soy un hijo de Dios y hoy tengo al Espíritu Santo en mi vida y tiene poder para deshacer las obras del enemigo y para llevar esperanza y futuro a las demás personas al decirles que hay un Dios hermoso en estos momentos y siempre. ¡Wow! ¿No? ¿Te das cuenta? David se la creyó, pero ¿cómo se la creyó? Por la fe, por los testimonios, por lo que Dios había hecho a través de su vida. ¿Qué le dijo al rey? Mire, cuando viene un oso o un león y me ataca, fíjate nada más, yo le rompo la quijada. ¿Tú te puedes imaginar la fuerza que requiere para tú enfrentar a un león? ¿De veras? Por eso dice, no se preocupe, rey, yo voy a enfrentar a este gigante. Fíjate bien, en el número 1, en verso 45, de repente, un poquito antes, el filisteo, ya cuando David lo enfrenta, lo empieza a ridiculizar, lo presa, a ofender. Dice, ¿tú quién eres? Con un palo, cosa que haces, eres un joven, eres un mocoso, te voy a destruir, le voy a dar tu cuerpo, ¿verdad?, a las fieras. O sea, lo empieza a minimizar. Y David, ¿qué le contesta de frente a este filisteo poderoso como se ve, verdad? A este gigante. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Te das cuenta por qué se la cree David? Se la cree David porque él viene en el nombre de un Dios poderoso. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Te das cuenta cómo te la tienes que creer desde lo que Dios representa o dice de ti? Desde lo que tú eres en Él, en Jesús. Yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos. Por eso David se la creía. Por eso yo muchas veces, cuando yo empezaba a ser cristiano, yo veía inclusive algunos cristianos arrogantes, ¿no?, que no se amedrentaban y decía, les falta humildad. No, esa gente sabe lo que es en Cristo Jesús, el poder, ¿verdad?, de la palabra, el poder de la fe es a través de hacer una recapitulación de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mira, inclusive el rey David, te vuelvo a repetir, allá cuando estuvo, ¿verdad?, en esa cueva de Adulam, te voy a decir, mira, él compone el Salmo 34 antes de llegar a esa cueva, ¿tú crees? Y es que antes de llegar a esa cueva, lo que le sucede al rey David es que de repente Saúl lo empieza a perseguir y él se va y se refugia con los propios enemigos y cae en mano de los quienes, de los filisteos. Y allí hay un rey llamado Abimelech que cuando lo ve le dicen, ¿te acuerdas? Ese es el David que mató a Goliat. Y él dice, vamos a destruirlo. Pero él, ¿qué hace David? Se hace pasar por un loco. Y ¿sabes? Abimelech cae en la trampa. Y después, ¿qué hace David? Cayó en la trampa no porque yo sea muy astuto. ¿Por qué me la creo? Porque Dios me respalda. Así con esa fe, entonces, ¿qué hace David? David lo que dice en el Salmo 34, ¿sabes qué es? Te lo voy a leer, mira, aquí dice Salmo 34 de la historia de este David. Escúchalo por favor. Salmo 34, ¿verdad? Cuando se hizo pasar por loco frente a Abimelech, ¿verdad? Dice aquí, alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo, vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltando juntos su ¿qué? Su nombre. ¿Cómo es que cobras ánimo? ¿Cómo le hizo entonces David para animar a los 400 hombres que recibió? Con alabanzas, ¿sabes? Pero no alabanzas por alabar. David alababa desde los hechos que Dios había hecho con él. Como si tú ahorita pusieras, ¿sabes? Dios me rescató y me permitió tener mi trabajo, me rescató del COVID, me dio paz en las muertes que alrededor se presentan. Y ¿sabes? Por eso David dice, alabaré al Señor en todo tiempo. Entonces,
¿Cómo es cuando tú generas ánimo en estos tiempos que vienen de enfrentar este nuevo año? Cuando tú alabas, cuando tú declaras tus testimonios y cuando declaras la palabra de Dios sobre otros problemas. Cuando tú tienes fe como esos hombres, también la fe tuya mueve la fe y bendice a otros. Por eso cuando en tu casa hay gente inconversa y tú te paras desde la fe, tú te la crees como hijo de Dios, tú te la crees como un hijo de un rey, entonces tú empiezas a bendecir inclusive a los inconversos de tu casa, de tu familia y de tus parientes. Qué tremenda, ¿verdad? La pregunta de hoy es, hermano precioso, familia, para empezar en unos momentos vamos a recibir el año. ¿Tú te la crees? ¿Sabes? Para que tú te la creas, tú tienes que empezar a vivir con lo que Dios dice de ti. ¿Sí? ¿Cuántas ocasiones no hay gente que se la cree? ¿Has visto o no? Yo recuerdo mucho una película que de repente aquí en la Congre hace unos años recomendaba Talentos Ocultos, de unas, ¿verdad? Unas mujeres de color, 3 hermosas que participan en la NASA. Una de ellas acaba de morir hace poco, pues 100 años, ¿te parece bien? 100 años de vida, y ella fue una de las precursoras que permitieron al equipo de la NASA llegar a la luna, ¿sabes? Y de niña esta chica presentaba talentos importantes. En una ocasión la pasaron en su primaria, en un segundo de primaria o tercero, y le dice el maestro, por favor, Catherine, resuelve la ecuación. Tú te puedes imaginar a una joven resolviendo una ecuación cuadrática, y de repente llega la niña, y lo impactante es cuando el profesor le da el gis y toma ese gis y empieza a resolver. ¿Sabes? Porque se la creyó. ¿Cuántas veces tú en tu vida has hecho cosas hermosas cuando te la crees, cuando te apasionas? ¿Cuánto? Yo conocí a un hombre que él amaba dar clases, ¿sabes? Él amaba y pasaba por su secundaria y decía, yo quiero dar clase en esa secundaria. Y empezó a prepararse, empezó a ver sus habilidades, y un buen día llegó, ¿verdad? Y se atrevió a dar la clase a sus compañeros. Se la creyó, y mientras él daba la clase, que era lo que más le apasionaba, eso fue el futuro para muchas otras cosas grandes. Aquí estamos viendo la historia de este hombre de David. Estamos viendo la historia primero en la cueva, ¿verdad? Más bien con el rey Abimelech, y luego en la cueva de Adulán, y luego un poco antes cuando enfrenta a Goliat. ¿Por qué? Porque se la creía. Wow, Señor. ¿Sabes por qué los hombres llevaron al paralítico a Jesús? Porque se la creyeron y dijeron, nosotros somos embajadores de un nuevo reino. Nosotros somos discípulos de un hombre que hace sanidades, milagros y predica un evangelio poderoso. ¿Sabes por qué los hombres de David se transformaron? Porque David los instruyó, los capacitó para que se la creyeran. Tú y yo este año 2021 tenemos que creérnosla, ¿sabes? Tenemos que alabar a Dios, tenemos que estudiar su palabra, tenemos que vivirla y tenemos que gritar los testimonios de fe que ese Dios altísimo ha hecho con nosotros. Por eso yo te suplico siempre, cuando haga algo Dios, anúncialo, en pocas palabras, resúmalo. ¿Sabe? El Señor me acaba de sacar de esto, el Señor me prosperó en esto, el Señor me dio paz, el Señor es para que la gente a través de sus testimonios de fe, entonces anime su corazón hacia una situación. Mira, fíjate bien, déjame decirte algo. Ahí en Mateo capítulo 8, versos 5 al 10, hay una historia de ¿qué crees? Oficial romano, ¿sabes? Un oficial romano que de repente uno de sus siervos que amaba a él mucho, este romano quería a un joven muchísimo porque era un buen servidor, porque era un buen siervo. Y ahí en Mateo 5, 8 del 5 al 10, ¿qué dice? Entonces oficial romano va y le pide ayuda, ese centurión le pide ayuda a Jesús. Y fíjate lo que dice Mateo 8, verso 5. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó. Imagínate, acuérdate, el imperio romano es el que gobernaba y de repente estaba limitado y buscaron a Jesús. Y él buscó a Jesús y fíjate lo que le dice en el 6. Señor, mi joven siervo está en cama,
paralizado y con terribles dolores. Y entonces iré a sanarlo, dijo Jesús. Escuchó y dijo, lo voy a sanar. Pero fíjate lo que dice el 8. Señor, le dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. ¿Te das una idea? Señor, no es necesario que camines, Jesús. Tan solo di la palabra, tan solo di esa palabra que sale de tu boca con autoridad y mi siervo va a sanar. Entonces, fíjate bien, tan solo pronuncia las palabras desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, ¿por qué dice? Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. En otras palabras, este oficial romano se la creía en autoridad, se la creyó. Él dijo, ¿sabes, Jesús? Yo solamente quiero que tú digas la palabra porque sé que eres un hombre de autoridad, porque yo me le he creído y le ejerzo. Y entonces fíjate bien lo que dice en el verso 10 Jesús. Al oír Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y les dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¿Sabes por qué este hombre tenía una fe superior a la gente de Israel? ¿Por qué, hermano? Porque se la cree. Cuando tú le imprimas en el corazón a tus hijos su profesión o su negocio y ellos hagan lo que aman, apasionados, se la van a creer, hermano. ¿Y cómo es esto de creérsela? Se van a animar en su corazón. ¿Sabes? Cuando tú, niño pequeño, lo empiezas a instruir y le empiezas a decir, tú puedes, mira, lo estás haciendo bien, y además no con sueños guajiros, no con realidades, ves sus habilidades y dices, wow, eres habilidoso, adelante, y lo animas y empiezas a decirle, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? ¿Te acuerdas en esta ocasión cómo saliste adelante? Con hechos, porque este ánimo de creérsela no es simplemente un ánimo de optimismo, es una verdad. Por eso David le dijo al rey Saúl, ¿sabe? Déjeme ir contra este incircunciso, contra este pagano, porque yo sé lo que Dios hace al usar mi vida. Igual este oficial romano. Entonces, ¿qué dijo Jesús en el 13? Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa debido a que creíste a lo que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. ¿Qué le permitió a este siervo ser sano? Que su patrón, ¿verdad? Su amo, este oficial romano, se la creyó. Debido, dice Jesús, a lo que creíste, a que te la crees, ha sucedido. Wow, Señor. Wow, Señor. Fíjate bien ahí, en Lucas 23, del 2 al 3. Cuando está Jesús siendo juzgado por Pilatos, ¿te acuerdas? Este gobernador para crucificarle. Dice aquí Lucas 23 del 2 al 3. Sí, escucha. Comenzaron a presentar su caso. Llevaron a Jesús frente a gobernadores romanos. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Entonces Pilatos le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué dijo Jesús? Contestó, tú lo has dicho. Fíjate bien cómo Jesús no dice, no, tranquilo, no te preocupes, están mal y ya me voy. No, ni siquiera lo desmiente. Entonces Jesús se la cree porque aunque no le afirma, tampoco lo niega. Tú lo has dicho. ¿Ves cómo Jesús se la cree? ¿Ves cómo Jesús sabe que es el Hijo de Dios en ese momento y que tiene un ministerio hermoso? Mira, desde Lucas capítulo 2, verso 40 al 42, ¿verdad? Al 49, 4 versículos. Fíjate bien cómo Jesús empezó a creer, se la creyó, mira bien, desde niño. Lucas 2, 40, dice de Jesús, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios sobre él. O sea, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, seguramente porque María y José
le predicaban la palabra, le enseñaban la palabra, él la meditaba, él se la empezó a creer, se empezó a comer la palabra y a vivirla. Y en el 42 dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Y sabes qué pasó ahí? De repente se fueron a Jerusalén como judíos a una fiesta de la Pascua, y de repente en esa fiesta, ¿verdad?, cuando regresan al segundo o tercer día, ellos se van felices y llegan a su casa y no encuentran al niño Jesús de 12 años. Y entonces dicen, no está Jesús aquí, no lo encuentran. Y se regresan a Jerusalén preocupadísimos. Y encuentran después de 3 días, te dije, de haberse ido, ¿verdad?, desde que salieron, a Jesús. Y escuchen el 48. Cuando le vieron se sorprendieron. Y le dijo su madre, o sea María, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Sabes? Yo no sé si tú has perdido a un bebé, de repente un hijo, o se te pierde, ¿no? Sientes cómo siente el corazón, se sale, ¿sí o no? En cuántas ocasiones nuestras hijas o nuestro hijo estaba por ahí, se perdió, y sentimos que se nos sale el corazón, ¿sí o no? ¿Y dónde está nuestro hijo? Y hasta que lo encuentran dices, wow, así estaba María con José. Y cuando lo vieron, pues obviamente dijeron, ¿qué nos has hecho? No sabes toda la preocupación. Y entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Por qué me buscas? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Sabes por qué estaba Jesús en los negocios de su Padre? Porque se la creyó. Porque él se creyó lo que tenía para un futuro, hermano. Y ya casi para terminar, mira, Hebreos capítulo 11, verso 6. En esta nueva traducción viviente, fíjate lo que dice la Escritura. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios, o sea, todo el que se la crea con Dios, debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Mira, hermano, si hoy agarras tú esta palabra, persona, familia, hoy te la vas a empezar a creer. Empieza a declarar, estudia la palabra, ten comunión con Dios y Dios te va a empezar palabra. Y tú te la vas a creer, no porque seas optimista o abrazas a todos, no, porque de tu boca, cuando pronuncies la palabra o revelaciones, va a salir poder. Por eso los testimonios que tú estás viendo ahí no son testimonios de cuentos de hadas, no, son hechos reales. Hemos visto, ¿verdad?, en reuniones de mujeres, de varones, como de repente varones dicen, el Señor me levantó de un cáncer, el Señor cuando yo sentía que no, yo lo busqué y me la creí como hijo de Dios, y el Señor me dio otra vez una esperanza y un futuro. Wow, Señor. Y en Marcos 11, 23, 24, les digo la verdad, ustedes pueden decir esta montaña, está diciéndole Jesús a la gente, ustedes le pueden decir esta montaña o esta pandemia o este problema, levántate y échate al mar y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, es suya. ¿En cuántas ocasiones el Señor nos ha dado promesas? ¿En cuántas ocasiones el Señor no nos ha dado, verdad, esa confianza para creérnosla, hermanos? Fíjate bien, ¿sí? En esta congregación El Valle, un día el Señor a mi esposa, ¿verdad?, y a mis hijos nos dio una promesa y nos dijo en Isaías 55, 4, 6, he aquí, yo te di por testigo a los pueblos, por jefe, dice aquí la Escritura, por jefe, dice aquí, y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conoció, correrán a ti, por causa no de ti, sino de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llámale en tanto que Él está cercano. Y mira, ¿ves esta realidad? Gente que no nos conocíamos, nos hemos reunido en esta iglesia Valle, para deshacer las obras del enemigo, para llevar ánimo en este 2021, para decirle a la gente, conoce a Jesús, y ahora necesitas creértela para que tú avances y establezcas el reino de los cielos. ¿Cuántas veces Jesús no demostró, verdad, que se la creía? En Mateo 4, 10 al 11, cuando estaba siendo tentado por Satanás en el desierto. Entonces Jesús le dijo a Satanás, vete Satanás, porque escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En otras palabras, Jesús fue tentado por Satanás y por el mundo y se la creyó. Pero ¿cómo se la creyó? Nada más dijo, no, yo soy cristiano. No, mira, yo soy hijo de Dios. Declaró lo que está escrito, se lo sabía de memoria. Satanás, pandemia, problemas, conflictos, aflicciones. ¿Qué dijo el Señor? Vete, Satanás, porque escrito está, yo lo leo y me lo sé. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Wow, ¿te parece bien? Qué hermoso es esta palabra. Necesitamos creérnosla. Tú animas a la gente cuando la gente se le empieza a creer. Sea quien sea, ¿sabes? Yo no sé quién seas tú, familia, persona. Tal vez estés escuchando a destiempo o en tiempo esta transmisión de Valle. Pero hoy quiero decirte que Jesús no vino a condenarte, sino vino a rescatar lo que se había perdido. También yo no sé en qué condiciones estés como hijo de Dios, si has tenido pérdidas, si has venido a desánimo, pero hoy el ánimo se consigue a través de leer su palabra, vivirla. El ánimo lo consigues a través de alabar a Dios. El ánimo lo consigues cuando te juntas con gente de fe, realmente que está marchando con un Dios poderoso. Por la fe de ellos, por nuestra fe, nuestra familia se levanta, nuestros hijos, nietos y nuestras generaciones. Por la fe de ellos te dice a ti, ánimo, te la tienes que creer, porque entonces yo voy a hacer maravillas en tu vida. Padre, te pedimos este inicio casi de año, que tu palabra esté en nuestros corazones, Señor. Señor, que todo lo que hagamos, Señor, lo podamos retener, Señor. Que no olvidemos los beneficios que hemos tenido de tu mano, pero que no nos quedemos para nosotros, sino que los podamos compartir, al dar testimonio, a hablar a este mundo que hay un Dios poderoso. Que ese ánimo viene de creernos verdaderos hijos de Dios, porque lo somos, Señor. Porque de la nada, Señor, tú nos has levantado. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino es porque tu gracia está en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tú pongas hambre y sed de tu palabra en nuestros corazones y que podamos creérnosla este 2021 para deshacer las obras del enemigo, pero también para tomar todas aquellas promesas y sobre todo establecer tu reino y, Señor, traer a las personas que tú ya has hablado a su corazón para que juntos te alabemos y para que conozcamos que en ti hay salvación. Tenemos una esperanza y un futuro. Iglesia preciosa, Valle, familias, les mando un fuerte abrazo desde todo el staff de Valle, desde todos los grupos de servidores, los diferentes grupos y desde la familia pastoral. De veras, con todo mi corazón, quiero que tú y yo para el 2021 que está por llegar, nos la creamos. Amén. Dios te guarde. Que tengas un excelente inicio de año.